Muy bien, pues vamos a seguir después de la excelente exposición de Héctor sobre el valor de la tomografía en el dolor de pecho agudo. Y en mi opinión, para mí quizás es la aplicación más importante. Pero me tocó hablar de la tomografía en pacientes que tienen síndromes estables del dolor de pecho. ¿Cómo hacemos nosotros ya en este paciente que se presenta con síntomas y que tiene probabilidad de tener enfermedad coronaria como la causa? Sabemos que nuestro papel primordialmente, número uno, es prevenir que el paciente tenga un evento cardiovascular fatal o que tenga un infarto al miocardio. Número dos, mejorar la calidad de vida en cuanto a disminuir los síntomas y mejorar la capacidad del ejercicio. Siempre tenemos que recordar exactamente cuál es el objetivo de lo que tenemos que hacer, y de ahí entonces uno determina para qué vale la prueba diagnóstica. ¿Cómo se compara la tomografía con otras pruebas diagnósticas? Pues en el espectro de la enfermedad coronaria tenemos la evolución de la aterosclerosis de una coronaria normal a la detección de placas que no son obstructivas, a la determinación de grados progresivos de obstrucción. Tradicionalmente, las pruebas no invasivas se han basado en la presencia de isquemia, que se manifiesta como un defecto de perfusión o un trastorno de la motilidad, de acuerdo a una reducción relativa en el flujo coronario durante el estrés. ¿Qué necesita un paciente para desarrollar isquemia? Pues necesita suficiente estrés, necesita una anatomía que conduzca a una reducción al flujo coronario, y esto conlleva no solamente al grado de obstrucción del porcentaje, sino a la presencia de colaterales, la variabilidad que hay entre paciente y paciente, y desde luego al esfuerzo que pone el paciente durante la prueba y al esfuerzo que pone el médico y el técnico en obtener una prueba adecuada y de valor. Pero por lo general sabemos que una prueba de esfuerzo es buena para detectar obstrucciones coronarias significativas, y cuando la obstrucción coronaria baja por debajo del 70% y baja desde una localización proximal a una distal, la capacidad de detectar una anomalía desaparece. En cambio, la tomografía nos permite detectar alteraciones en la pared del vaso que ocurren incluso cuando una coronariografía invasiva aparentemente es normal. Este es uno de los primeros pacientes que nosotros hicimos cuando hicimos el primer estudio multicéntrico. Este paciente fue hecho con un equipo de 16 detectores. Esas imágenes que usted en la derecha son obtenidas con un tomógrafo de 16 detectores. Claro, le estoy presentando el mejor caso posible que tuvimos en esa época. Era un paciente con enfermedad de 3 vasos, y ustedes ven claramente cómo la localidad de las estenosis en la circunfleja y en la descendente anterior se ven muy claras y corresponden a lo que vemos en la coronariografía invasiva. Este estudio que nosotros hicimos en primer estudio multicéntrico demostró que si usted tiene una coronografía por TAC negativa, si hay ausencia de enfermedad coronaria, la probabilidad de tener enfermedad coronaria obstructiva es de 1% o menos. O sea, el valor predictivo negativo de una coronografía por TAC no es superado por ninguna otra prueba diagnóstica no invasiva. Claramente, la probabilidad de detectar una obstrucción depende también de la prevalencia de la enfermedad en la población que se está estudiando. Estos son quizás los 4 estudios principales multicéntricos que se han hecho con sistemas de 64 detectores, y no les voy a presentar datos de los estudios con un sistema de 256 o de 320 detectores, porque realmente el progreso que hubo de 16 a 64 fue masivo. El progreso que hubo de 64 en adelante en cuanto a la capacidad de detectar con certeza es relativamente menor, y los resultados han sido muy parecidos. En este estudio ustedes ven aquí que la prevalencia varió de 24% a un 89%
de pacientes que se entraron al estudio con obstrucción coronaria. Y fíjense ustedes, si ven en la columna de valor predictivo negativo, lamentablemente no tienen un apuntador. Bueno, ustedes ven la columna de valor predictivo negativo, que en la mayoría de los casos el valor predictivo negativo fue muy alto, con la excepción del estudio de Arbatzadeb, donde la prevalencia de enfermedad coronaria fue muy, muy alta. Entonces, si uno utiliza la coronariografía en pacientes de 75 años masculinos con dolor de pecho típico que se presentan con la emergencia con depresión de ST, probablemente nosotros, sin interpretar las imágenes, yo les puedo decir, ese paciente tiene enfermedad coronaria. Lo más probable es que de vez en cuando, al interpretar las imágenes, usted diga, bueno, alguno tiene que ser normal, y más probablemente usted se equivoque y llame a un paciente no obstructivo cuando tiene enfermedad obstructiva. Pero por lo general, en poblaciones normales con riesgo intermedio, el valor predictivo negativo es muy alto. Lo otro importante que podemos determinar por los estudios que se han publicado es que no solo nos permite determinar, igual que la coronariografía invasiva, la probabilidad de una obstrucción coronaria por paciente, como también nos permite determinar qué pacientes se benefician de la revascularización. Estos son pacientes que cumplen las indicaciones para revascularización: enfermedad proximal, enfermedad de 3 vasos, y vemos aquí que la tomografía, tanto como la coronariografía invasiva, coinciden en determinar qué paciente debe ser tratado mejor con terapia médica que con terapia invasiva. Este es un paciente que nosotros vimos hace ya varios años, una mujer de 64 años, con dolor de pecho constante, pero que ocurre solamente en reposo, que dura menos de 5 minutos, con hipertensión, con un LDL de 160, pero con un HDL alto. Y a este paciente se le hizo un SPECT, el cual salió positivo para una isquemia inferior. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos pacientes así en la clínica? Pues hacemos una estimación de riesgo, ¿no? Los primeros estudios de estimación de riesgo fueron hechos en los años 70 en California y se fueron publicados, y más recientemente en Europa se han validado y determinado que en general la prevalencia de enfermedad obstructiva coronaria se puede determinar simplemente sabiendo si el paciente es masculino o femenino y de acuerdo a la edad del paciente. Entonces estas tablas son bastante útiles para determinar qué pacientes tienen una probabilidad muy alta y probablemente deben ir directamente al cateterismo, y qué pacientes y qué pacientes tienen una probabilidad muy baja y realmente no ameritan tener una prueba diagnóstica. Entonces, esta paciente que yo les presenté con un dolor muy atípico, si la ponemos en una prueba de esfuerzo nuclear como ella tuvo, si tomamos 1000 pacientes como ella, sabemos que un porcentaje hasta de un 10%, dependiendo de dónde, de las pruebas van a ser no diagnósticas. La paciente es muy obesa, la paciente no alcanzó una frecuencia cardíaca máxima, y un 10% obviamente va a ser no diagnóstico. De las que son diagnósticas, van a haber un grupo que van a ser negativos, en este caso con una paciente femenina con dolor de pecho atípico, la mayoría van a ser negativos. Dentro de esos negativos, algunos van a ser verdaderos negativos y otros van a ser falsos negativos. Y va a haber un grupo menor de pacientes que son positivos. Dentro de esto van a haber verdaderos positivos y otros van a ser falsos positivos. Y la proporción de verdadero positivo a falso positivo, verdadero negativo a falso negativo, depende de la sensitividad y de la especificidad de la prueba que uno esté utilizando. Y sabemos que la prueba nuclear tiene relativamente alta sensitividad, pero baja especificidad. Muchas veces nos da
defectos de perfusión, que son equívocos, que se deben a atenuación, que se deben al diafragma, que se deben a actividad gástrica, que se deben a que el paciente a lo mejor tiene los senos muy grandes. Definitivamente hay muchos defectos que pueden influenciar con el resultado de la prueba nuclear. De estos, entonces, sabemos que estos casos positivos, 277, y los que no diagnósticos, la mayoría van a ir a cateterismo porque nadie se va a quedar sin hacer más nada. Pues, ¿qué pasa? Que de acuerdo a la prevalencia de enfermedad en esta población, vamos a hacer de estos 377 pacientes positivos, solamente un 10% de ellos, solamente 100 de ellos van a ser verdaderos positivos y 64% van a ser falsos positivos, de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. Entonces, bueno, eso parece que me lo estoy inventando yo, que dirán ustedes, me lo estoy inventando yo de estos números, pero no me lo he inventado. El doctor Restrepo ya lo presentó en una diapositiva. Si ustedes se fijan lo que pasa en la clínica en Estados Unidos, cuando tenemos pacientes con angina clásica, con dolor de pecho atípico, o que se le hace una prueba de esfuerzo asintomática con factores de riesgo, vemos aquí, si la prueba da positiva y va al cateterismo, la probabilidad de enfermedad obstructiva va de un 28 a un 42 a un 53%. Si la prueba es negativa, la probabilidad baja a un 18, a un 35 y a un 42%. Fíjense que la diferencia entre una prueba negativa y una positiva es de un 15% como máximo en cualquiera de estas categorías. De hecho, si no hacemos ninguna prueba, estamos casi igual a si hacemos alguna prueba de esfuerzo en esta población. Digan, bueno, pues paremos de hacer la prueba de esfuerzo que no sirve para nada, me van a decir ustedes, ¿no? Bueno, esta paciente se le hizo antes de la prueba de esfuerzo, antes del cateterismo, le hicimos la tomografía, coronarias normales. ¿Qué sabemos de las pruebas de esfuerzo? Sabemos que uno tiene una probabilidad antes de la prueba, que nos dan las tablas esas de acuerdo a la prevalencia de enfermedad, y sabemos que la prueba de ser positiva o negativa nos va a subir o nos va a bajar esa probabilidad. Sabemos también que cuando esa probabilidad antes de la prueba es de un 50% o alrededor de un 50%, un resultado positivo nos la va a aumentar notablemente y un resultado negativo nos la va a bajar notablemente. Sabemos que la prueba de esfuerzo con eco tiene mayor especificidad, o sea, un estudio positivo por eco es más probable que sea verdadero positivo, pero un estudio negativo es más probable que sea un falso negativo. Tiene esa desventaja. Entonces, ¿qué diferencia tiene la tomografía? Que cuando la tomografía nos da negativa, nos baja la probabilidad a 0. Entonces, esa característica no nos lo da ninguna otra prueba. De hecho, este artículo de revisión fue publicado y el primer autor, adivinen quién es, Thomas Marwick. ¿Saben quién es Thomas Marwick, no? Thomas Marwick ha pasado su carrera validando las pruebas de esfuerzo. Y fíjense ustedes lo que él accedió a publicar aquí. Finding the gatekeeper to the cardiac catheterization laboratory. Encontrando la prueba que nos determina qué paciente debe ir al cateterismo. Estos son de los datos del Registro Nacional de Cateterismo en los Estados Unidos, donde todos los laboratorios de cateterismo mandan sus datos voluntariamente al American College. De los pacientes que se le hace prueba ante el cateterismo, la gran mayoría en Estados Unidos se hace la prueba con SPECT, la prueba nuclear. De estos 300,000 casos, 134,000 tienen enfermedad obstructiva, 167,000 tienen enfermedad no obstructiva. O sea, la gran mayoría de los casos que van a cateterismo de una prueba nuclear terminan sin stent y terminan sin revascularización quirúrgica. Es más, podemos añadirle a esto que probablemente los que terminan con stent, algunos de ellos quizás no necesiten el stent tampoco. Entonces, ¿qué pasa con la prueba de esfuerzo? Menos, pero lo mismo. 19,000 de los 44,000 enfermedad obstructiva, 25,000 no obstructiva. ¿Qué pasa a lo que se le hace una tomografía? 8,000
Obviamente no son tantos, hay más trabas que ponen las compañías de seguros. Pero fíjense ustedes, de los positivos, 5.700 enfermedades obstructivas, 2.500 enfermedades no obstructivas. O sea, la probabilidad de que un paciente se le haga una tomografía y vaya al cateterismo y no salga con un stent es mucho menor que un paciente se le hace una prueba de esfuerzo. Lo otro que es importante es cuando usted determina con tomografía si un paciente tiene enfermedad de alto riesgo o de bajo riesgo, la tomografía por lo general está certera y puede determinar qué paciente puede ser llevado con terapia médica y qué paciente se va a beneficiar de la revascularización. Bueno, ¿es perfecta? Definitivamente no es perfecta. ¿Dónde se equivoca la tomografía? Cuando hay mucha enfermedad coronaria, cuando hay mucha calcificación. Sabemos que aunque hay una correlación entre el grado de obstrucción coronaria que vemos y que cuantificamos con tomografía en comparación con la angiografía invasiva, cuando nosotros comparamos directamente caso por caso, hay una variabilidad significativa. Un paciente puede tener una obstrucción de un 50% en el angiotac, y esa obstrucción puede ser solamente de un 10% o tan alta como un 90% en la coronaria invasiva. Entonces, se han desarrollado otras alternativas para tratar de evitar otras pruebas adicionales. Una de ellas es el uso del análisis de la fracción de flujo coronario. Esto es parecido a lo que se hace en la sala con cateterismo, con el FFAR, y lo que se hace es un modelo tridimensional de las coronarias, del lumen de las coronarias, y se simula lo que pasa con la presión al pasar a través de una obstrucción de acuerdo a la anatomía coronaria, y con esa simulación uno calcula la fracción de flujo. Y los autores que han trabajado en esta área han publicado que ayuda a aumentar la certeza diagnóstica por encima de la evaluación visual. En realidad, yo soy quizás un poquito más escéptico. Realmente ayuda un poco para determinar por paciente, pero cuando vemos por vaso, la discriminación aumenta marginalmente, y todo depende de la calidad del estudio para empezar. Si el estudio es de muy alta calidad, el cálculo del flujo coronario por lo general va a ser adecuado, pero cuando es de baja calidad y hay muchas alteraciones por calcificación, probablemente se equivoque también. Bueno, la prueba de esfuerzo nos ha dado mucho valor pronóstico. Sabemos que si un paciente tiene una prueba de esfuerzo que nos da muchos defectos de perfusión o trastorno de mortalidad, esos pacientes tienen alto riesgo y esos pacientes se benefician de la revascularización perfectamente. También la tomografía nos da valor pronóstico. Si un paciente tiene enfermedad moderada o severa en el tronco, o si tiene enfermedad de 3 vasos, o si tiene enfermedad de 2 vasos o de 1 vaso, o si tiene enfermedad ligera, nosotros podemos predecir cuál es la probabilidad de eventos cardiovasculares también como con las pruebas de esfuerzo funcionales. Recuérdense que la tomografía tiene la ventaja de que nos permite también evaluar la calidad, las características de la placa aterosclerótica en el lumen del vaso, un valor que nos da por encima de lo que nos da la coronaria invasiva y que normalmente se obtiene por tomografía óptica computarizada o por intrasonido intracoronario en el laboratorio de cateterismo. Nosotros podemos automáticamente calcular el tipo de placa, el volumen de placa, el remodelamiento externo, y sabemos que cuando hay presencia de placas mixtas o calcificadas y cuando el grado de estenosis progresivo, nosotros podemos predecir la probabilidad de eventos, y los dos son completamente independientes. Incluso cuando vamos más allá y nosotros calculamos el remodelamiento positivo, la presencia de densidades, la placa de baja densidad, el anillo de servilleta, las microcalcificaciones, todos estos factores que están asociados a placas de alto riesgo, cuantos más tenemos, mayor la probabilidad de eventos cardiovasculares. Ya Héctor le enseñó casos de anomalías congénitas. Aquí tenemos 2 ejemplos, uno con una coronaria derecha anómala. Este es un niño de 14 años con dolor de pecho típico,
hecho con un estudio con 1 milisievert de radiación. Fíjense ustedes aquí un origen anómalo de la coronaria izquierda, del medio de la coronaria derecha y cursando entre los dos vasos. Este paciente obviamente fue a cirugía. Aquí tenemos el caso que Héctor había mencionado. Este es un caso muy interesante. Este es un síndrome de AR-kappa. Ustedes han oído hablar del síndrome de AR-kappa, donde la descendente anterior sale de la arteria pulmonar. Esta es una coronaria derecha que se origina de la descendente pulmonar. Y este es un paciente con una fístula. Pues obviamente para estudios de coronarias anómalas, la tomografía es perfecta. Sabemos que podemos en la mayoría de los casos resolver la misma información con cardiorresonancia, pero la tomografía se puede hacer con bajas dosis de radiación también en estos casos. Pacientes que tienen cardiopatía isquémica o no isquémica, que se presentan con fallo cardíaco y que no han tenido historia de eventos coronarios y tienen una probabilidad intermedia para enfermedad coronaria, nosotros podemos determinar si la cardiopatía es isquémica o no isquémica con una angiotomografía, y estos pacientes la sensitividad y la especificidad es muy alta, y eso nosotros estamos haciendo en la valoración de los pacientes que se presentan con fallo cardíaco inicial con cardiopatía dilatada. Pacientes con trasplantes, nosotros tenemos uno de los centros de mayor volumen y con mejores resultados en trasplantes en el estado de Nueva York y uno de los más de mayor volumen en Estados Unidos también. Nosotros publicamos hace ya varios años que la angiotomografía puede evaluar muy bien no solamente el lumen, sino también la pared de la coronaria en el corazón trasplantado con alta sensitividad y especificidad. ¿Dónde nos falla la tomografía? Bueno, todavía no tenemos los resultados que quisiéramos tener en la evaluación de stents. Obviamente con la introducción de los stents bioabsorbibles probablemente esto cambie, pero en esta población hasta ahora hay muchos stents que no pueden ser visualizados muy bien con AngioTAC. Para pacientes con bypass, nosotros podemos determinar si el bypass está patente o no. Podemos ver si hay grado de obstrucción dentro de los puentes venosos. Tienen ciertas limitaciones, aunque se han publicado que la sensitividad y especificidad para obstrucción de puentes es muy buena. Donde nos falla la tomografía en estos casos es un paciente que tiene unos clips prominentes. Si ese clip cae justo donde hay una anastomosis, a veces no podemos evaluar muy bien el estado de la anastomosis. En este caso vemos que sí, se puede evaluar. En este caso no se puede evaluar tan bien. Entonces, tiene ciertas limitaciones, obviamente. Para los estudios que han dado comparación pronóstica en pacientes con enfermedad coronaria estable, hay dos que vale la pena mencionar, el estudio PROMIS y el estudio SCOT-HART. En el estudio PROMIS, como ustedes saben, se compararon las pruebas de esfuerzo de cualquier tipo con la angiografía coronaria en 10.000 pacientes y no hubo diferencia en cuanto a la probabilidad de eventos cardiovasculares en seguimiento. Quizás más revascularización en pacientes con prueba anatómica, pero igual número de eventos cardiovasculares primarios. O sea que la tomografía es igualmente es comparable a la prueba de esfuerzo para ese sentido. El estudio SCOT-HART es muy interesante, hecho en Inglaterra, casi 10.000 pacientes donde fueron randomizados a tener una evaluación clínica clásica que incluye la prueba de esfuerzo y a otros a los cuales se le añade la tomografía como parte de la evaluación. ¿Qué pasó en esta población? El riesgo, la probabilidad de revascularización fue más alta en pacientes que se randomizaron a tomografía, alrededor de un 10% mayor, pero también, más importante, hubo una reducción significativa en el número de eventos cardiovasculares, de mortalidad y de infarto al miocardio. Entonces, este estudio, pues, a pesar de que tiene un defecto que fue una pérdida de seguimiento en muchos pacientes, es el primero sí que nos demuestra que puede haber una reducción en los eventos cardiovasculares en esta población.
La radiación ya no es un problema importante. Esto es un estudio publicado recientemente con dosis por debajo de 1 milisievert. Con reconstrucciones multiiterativas se pueden obtener imágenes muy buenas. Esta es la imagen original, la imagen después de la reconstrucción. Y en la mayoría de los casos se pueden hacer estudios con menos de 1 milisievert y hay varias opciones dentro de las diferentes casas comerciales. Ya Héctor se las mencionó. En cuanto al valor pronóstico, de acuerdo a la enfermedad, el TAC en comparación con las guías clínicas, claramente el TAC aumenta el valor pronóstico a largo plazo en comparación con Framingham, con el NCP-ATT3 y con el Morris Score. Y obviamente hay indicaciones apropiadas y indicaciones incertas que están publicadas en la literatura. La tomografía no sustituye el juicio clínico. No todo dolor que se presenta con dolor de pecho debe tener una tomografía. De vez en cuando tengo que recordarle eso a mis residentes. Y espero que esto haya resuelto las inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias.